¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Estamos acá reunidos para empezar otra clase. Hoy vamos a hablar de una nueva familia de bacterias, la familia de las Mycobacteriaceae. Y dentro de esta familia, las Mycobacteriaceae, hay un género que se llama Mycobacterium. Este género Mycobacterium es único de esta familia, pero tiene muchísimas especies. Entonces, el Mycobacterium dijimos que es el único género de la familia de las bacterias Mycobacteriaceae. Por las características que tiene y la importancia médica que reviste, se estudia en una subrama de la microbiología que se llama micobacteriología. Este género Mycobacterium está formado por bacilos aerobios que son inmóviles y no esporulados, gram positivos, con un tamaño que oscila entre de 0,2 a 0,6 por 1 a 10 micras y algunos de los cuales son patógenos y causan enfermedades graves en los mamíferos, ¿no? De todas las enfermedades que causan, las más importantes son la lepra y la tuberculosis. Ustedes en los libros van a ver una abreviatura que es M mayúscula, E minúscula, S mayúscula, H mayúscula, que se lee como MESH. MESH es la abreviatura en inglés de Mycobacterium. Entonces, podemos decir que el término ese, MESH, MESH, para Mycobacterium, lo define como un género de bacterias aerobias, gram positivas, que la mayoría de las especies son de vida libre, se encuentran en la tierra y en el agua, pero el mayor hábitat en algunas es el tejido infectado del hospedador, del anfitrión, ¿no? Sobre todo en anfitriones de sangre caliente. Bueno, ese es el concepto de MESH. Bueno, vamos entonces, Mycobacterium. Vamos a analizar etimológicamente la palabra Mycobacterium. Mycobacterium viene del griego, myces, que significa hongo o cera. Y la otra palabra griega es bacterium, que significa pequeña varilla. Su significado literal es bacilo semejante al hongo, por eso Mycobacterium. Las bacterias se clasifican en el género Mycobacterium en función de qué? Primero, de su capacidad ácido resistencia, cuando se lo tiñe con colorantes, se usa la coloración de Sil-Nielsen o Kim-Yu. Es gram positivo, pero es un gram medio débil. Tiene ácidos micólicos con 70 a 90 átomos de carbono en su pared celular, ácidos micólicos de 70 a 90 átomos de carbono, o sea, largas cadenas hidrocarbonadas, y tiene un 61 a 71% de guanosina y citosina. Ya hemos nombrado nosotros en clases pasadas la guanosina y la citosina. ¿Se acuerdan que la guanosina y la citosina son componentes del ADN? Entonces, en el ADN del Mycobacterium está de un 61-71% más de guanosina y citosina. Nosotros decimos adenina, timina, citosina, guanina. También se le puede decir guanosina. Bien, continuamos. Vamos a ver un poquito de las características microbiológicas. La pared celular de las micobacterias es bastante complicada, bastante compleja. Hay lípidos en la parte externa, después vienen ácido micólico, después vienen polisacáridos, después vienen péptidos glicanos, luego viene una membrana plasmática,
Después viene el lipoarabinomanano, o sea, lípidos con azúcar. Después viene fosfatidil, nositol, manóxido. Es decir, ven que ustedes es una pared complejísima formada por lípidos y proteínas. Tenemos que decir también que contiene en su pared proteínas transportadoras que constituyen más o menos el 15% de la pared. Estas proteínas constituyen los antígenos del Mycobacterium, que son tan importantes para producir respuesta inmune en el hospedador. Muy bien. Nosotros, si tendríamos que hacer una caracterización ecológica de las micobacterias, tenemos que decir que las micobacterias son microorganismos muy distribuidos, ampliamente distribuidos, y la encontramos en el agua, en los alimentos, en la tierra, pero los patógenos intracelulares están en el ser humano y en los mamíferos en general, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Mycobacterium leprae y Mycobacterium tuberculosis. Estos dos en el agua no los vamos a encontrar, ni el leprae ni el tuberculoso. Si solo tendríamos que decir a grandes rasgos que están las micobacterias tuberculosas. Dentro de las tuberculosas está la leprae y Mycobacterium leprae y Mycobacterium tuberculosis. Después están las micobacterias no tuberculosas, esas que habitan agua, tierra, etc. Bueno, las micobacterias no tuberculosas a su vez se subdividen de crecimiento lento y de crecimiento rápido. Tenemos que decir también que existe una clasificación de las micobacterias que es la siguiente. Unas son las bacterias fotocromógenas, ¿no? Que son de crecimiento lento. La palabra fotocromógeno significa que produce pigmentos carotenoides y intensamente amarillos en presencia de luz. Eso significa fotocromógenos. Y incluye, se los menciono, dos especies de micobacterias. Una es el Mycobacterium canasi y otro es el Mycobacterium marinum, que como su nombre indica está en el mar. Bueno, esas serían las fotocromógenos. Otros serían escotocromógenos, de crecimiento lento también. Escotocromógenos significa que producen pigmentos carotenoides intensamente amarillos en ausencia de luz. ¿Se acuerda que los anteriores eran en presencia de luz? Esto es en ausencia de luz. Y hay varias especies como el Mycobacterium gordone, que es un microorganismo no patógeno generalmente, no patógeno aislado con frecuencia. Tenemos también las micobacterias no pigmentadas de crecimiento lento, que incluyen el Mycobacterium avium, que está en las aves, y también el Mycobacterium intracellular. Y también hay micobacterias de crecimiento rápido, hasta ahora todas de crecimiento lento. También hay micobacterias de crecimiento rápido, por ejemplo está el Mycobacterium fortuitum, el chelonae, el abscessus, etc. Todas estas micobacterias no se pueden confundir con el Mycobacterium tuberculosis, porque el Mycobacterium tuberculosis es de crecimiento lento. Muy bien. Hay tres enfermedades importantes que afectan al ser humano, enfermedades producidas por micobacterias, ¿verdad? Una es la lepra, producida por el Mycobacterium leprae, otra la tuberculosis, producida por el Mycobacterium tuberculosis, y después el médico usa la terminología siguiente, dice, padece una micobacteriosis, así.
Entonces yo pregunté, ¿qué es eso de la micobacteriosis? La denominación genérica de micobacteriosis en un organismo, por ejemplo, puede ser un problema broncopulmonar, ganglionar, cutáneo, osteoarticular o diseminado, etc., ha sido la forma natural de denominar a estas entidades, ¿no? Es decir, que es una expresión genérica, sin especificar cuál es. Sí, padece una micobacteriosis. Bueno, tengo que pedirle análisis de laboratorio, de radiología, etcétera, etcétera, para poder definir qué micobacteria está causando esa patología, ¿no? Entonces, la denominación micobacteriosis es genérico, ¿no? ¿Por qué? Es genérico por el territorio implicado con el proceso, ¿no? Ya dije, broncopulmonar, etcétera, etcétera. Y ha sido así la forma natural, repito, de denominar estas entidades. Después hay que precisar qué tipo de micobacteriosis es, ¿verdad? Muy bien. Yo les he dado generalidades sobre micobacterias, ¿verdad? Y ahora me quiero explayar un poquito con respecto al Mycobacterium leprae. Y ahora se ha descubierto que como causante de la lepra, además del leprae, hay un Mycobacterium lepromatosis. Eso fue descubierto en los Estados Unidos. Además del Mycobacterium leprae, está el Mycobacterium lepromatosis. Ustedes saben que la lepra provoca lesiones en la piel fundamentalmente, ¿no? Si yo le digo más o menos así, para empezar a hablar, ¿qué síntomas tiene una persona con lepra? Tiene polineuropatías, hipoestesia, despigmentación de la piel, parestesia, atrofia muscular, contractura, hasta puede llegar a la mutilación de los miembros, queratitis, lagostalmos, perforaciones, deformaciones, epistaxis, bueno, no sé, vomita sangre, bueno, el cuadro es bastante complejo, el de la lepra. La lepra fue históricamente, fue una enfermedad mutilante y vergonzosa. Se la definía así. Se habla en los textos antiguos, 4000 años antes de Cristo, ya se hicieron excavaciones arqueológicas en el nordeste de la India y se encontraron restos humanos con signos de haber padecido lepra. Luego también se encontraron restos de lepra en las momias en Egipto. Ni que hablar en la Edad Media, ¿no? ¿Se acuerdan todo lo que charlamos de Lázaro, ¿no? Las personas, en la Edad Media, las personas que padecían lepra llevaban unas pequeñas tablas en la mano, o sea, para evitar los dolores, llevaban las manos entablilladas, decían que tenían las tablillas de San Lázaro, las cuales, al golpear entre sí, avisaban a la gente que pasaba un mendigo y la gente se cuidaba, se retiraba para no contagiarse de la lepra, porque San Lázaro es el santo de los leprosos y también de los mendigos, ¿no? Y también llevaban una pequeña campanita, entonces cuando ellos caminaban, se acercaban y sonaba la campanilla y veían que tenían las tablillas en las manos, la gente se alejaba. En la Edad Media se pensaba que los leprosos eran como un castigo divino a los pecados cometidos, porque dice que habían vivido con lujuria y promiscuidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es totalmente mentira, obviamente, absolutamente mentira. O sea, India siempre ha sido históricamente un reservorio de lepra y actualmente muchísimas personas hay en India enfermas de lepra. Se recuerda a la Madre Teresa de Calcuta, bueno,
toda esa gente enferma de lepra que la sociedad los rechazaba y morían en la calle, ella los llevaba a sus hogares, los bañaban, los cambiaban, le daban de comer, le daban medicamentos y les permitían morir con dignidad. La lepra se ha expandido a todo el mundo, ¿verdad? Y inclusive en Argentina hubo casos de lepra, ¿no? Y actualmente hay, por suerte, en muy baja proporción. Si no me equivoco, tenemos en Argentina el hospital Baldomero Sommer, que es especialista en tratar esa enfermedad. Se han producido en todo el mundo, ¿no? No digo pandemias, pero sí ha habido brotes de lepra en distintas partes del mundo, y es una enfermedad endémica, es decir, que siempre está agazapada. Cuando bajan las defensas, ahí prolifera. India, por ejemplo, es el país que tiene el mayor número de casos de leprosos. Le sigue Brasil, fíjese usted, tan cerca nuestro, en segundo lugar, y en tercer lugar está Birmania, pero obviamente está en todo el mundo. La OMS siempre publica estadísticas, ¿no?, sobre la cantidad de casos que hay en el mundo, pero por suerte eso está bajo control. A la lepra se le llama también enfermedad de Hansen, ¿verdad? Enfermedad de Hansen porque es una enfermedad, porque fue quien la descubrió el doctor Hansen, ¿verdad? Es una enfermedad, la podemos definir como una enfermedad infecciosa crónica producida por una bacteria llamada el Mycobacterium leprae, que se caracteriza por afectar principalmente los nervios periféricos y la piel, pero también puede afectar otros sitios como las mucosas, los ojos, los huesos, hasta los testículos. Y sus complicaciones más severas es la desfiguración del rostro, la deformidad de manos y piernas y la discapacidad, ya sea por compromiso neurológico ocasionado por la enfermedad o por la ceguera que puede provocar. En la antigüedad los enfermos de lepra iban con la cara tapada con un paño y tenían solamente 2 agujeros para poder ver, ¿no? Y decían que de esa forma no contagiar. Entonces, repito, históricamente enfermedad caracterizada por ser mutilante y vergonzosa. O sea, eso es fruto de la ignorancia de la época, ¿no? Muy bien, ¿cómo nos podemos contagiar la lepra? El contagio se produce entre un enfermo con posibilidad de transmitir la enfermedad, porque no todos los que padecen lepra eliminan bacilos hacia afuera, posibilidad que se elimina cuando son medicados, o sea, medicados ya no eliminan bacilos, y una persona susceptible, sana, que por predisposición genética, permite que el Mycobacterium leprae prolifere dentro de su organismo. Es decir, tiene que haber un organismo debilitado y además con una predisposición genética para que el Mycobacterium leprae haga de las suyas. Si no, el Mycobacterium leprae no puede hacer absolutamente nada. Tenemos que decir también que un poquito en cuanto al origen de la enfermedad. Yo ya les adelanté que el doctor Hansen fue uno de los primeros, ¿sí? Tenemos que decir que la bacteria Mycobacterium leprae fue descubierta en 1874 por el doctor noruego Gerhard Hansen, debido al cual se denomina en su honor bacilo de Hansen. Luego pasaron muchos años y se ha encontrado una micobacteria que se llama Mycobacteria lepromatosis, que es una bacteria con características muy similares al Mycobacterium leprae, que fue identificada en el año 2008, o sea, no hace muchos años,
en la Universidad de Texas, en los Estados Unidos, ¿no? Y se hizo el genoma del Mycobacterium leprae y se hizo el genoma de este otro Mycobacterium, Lepromatosis, y se vio que eran parecidos, pero no iguales. Los dos causaban la lepra. Cuando una persona adquiere esta enfermedad, ¿cuál es el cuadro clínico que ustedes pueden llegar a ver en un hospital o en un sanatorio? Por ejemplo, lesiones cutáneas que son más claras que el color de la piel del paciente. Los profesionales médicos que primero detectan o sospechan que es la enfermedad de Hansen son los dermatólogos. Porque uno cuando tiene un problema en la piel va a consultar al dermatólogo. Pues le pide biopsias, vamos a ver un montón de cosas. Bueno, entonces primero aparecen lesiones cutáneas. Después aparecen lesiones que presentan una disminución de la sensibilidad al tacto, al calor o al dolor. Bueno, lesiones que teóricamente tendrían que sanar en semanas o meses y no sanan, sigue la lesión y aumenta todavía. El paciente tiene también otra de las características, debilidad muscular. Y también tiene entumecimiento o ausencia de sensibilidad en las manos, en los brazos, en los pies y en las piernas. Con respecto a la semiología de la lepra, tenemos que decir que es en función de la reacción inmune del paciente. ¿A qué se produce esta reacción inmune? A algunas bacterias o a las bacterias que producen citoquinas. ¿Qué hacen estas citoquinas? Inducen y median la actividad macrofágica y de fagocitosis. Y pueden tomar dos formas. Una es la forma tuberculoide y otra es la forma lepromatosa. Con respecto a la forma tuberculoide, tenemos que decir que se producen grandes manchas hiperestéticas y más tarde anestésicas, es decir, que no duelen, no se siente nada. Son pacientes que tienen una fuerte reacción celular, pero baja reacción humoral, o sea, tienen pocos anticuerpos. Y presentan, por lo tanto, una reacción positiva a la lepromina, que es una prueba cutánea que se hace. Los tejidos infectados, si usted los mira en corte histológico al microscopio, coloreado con PAS, periódica Sigir, o hematoxilina y eosina, vemos en esos tejidos infectados muchos linfocitos y también vemos granulomas. Y vemos poquitas bacterias. Uno pensaría que estaría lleno de bacilos de Hansen, no vemos pocas bacterias. La otra forma que puede tomar es la forma lepromatosa. Esta forma lepromatosa es la que más impresiona, porque a los pacientes se les forman nódulos en la piel o lepromas, se dice. Luego la progresión de la lesión cutánea causa grandes deformaciones. Podemos decir que en la lepra lepromatosa también aparecen muchas máculas eritematosas, aparecen pápulas, aparecen nódulos. Existe también una extensa destrucción de tejidos, como por ejemplo es típico de los enfermos de lepra de muchos años que se destruya el cartílago nasal y también que se destruya el cartílago de las orejas, y apareciendo en las fases muy avanzadas las típicas facies leoninas, o sea que se transforma el rostro del ser humano. Esta facie leonina se caracteriza por múltiples nódulos o lepromas diseminados en la cara, en los pabellones auriculares, en los pómulos, y los pómulos quedan muy pronunciados, ¿no?
debido a la infiltración reactiva, que es inmunológica, y también caída de la cola de las cejas se observa. Existe también una afectación de los nervios periféricos y se producen pérdidas sensoriales. La difusión de la lepra es mucho más frecuente en zonas tropicales y templadas que en lugares fríos. El diagnóstico de la lepra, se hace, se puede hacer biopsia y a través una biopsia, a través de una correcta coloración, como dijimos recién, PAS o hematoxilina y eosina, ver al microscopio los linfocitos y todo lo que conté recién. O sea, primero sería biopsia. También se puede hacer un raspado de la lesión y se le puede hacer una coloración VAR, bacilo ácido alcohol resistente, pero dijimos también que en las lesiones generalmente hay pocos bacilos, ¿no? O sea, en caso de verlos no vamos a ver muchos bacilos. O sea, coloración de Sil-Nielsen o de Kinju, la primera es en caliente, la segunda en frío, para ver bacilos ácido alcohol resistentes. Cultivo del Mycobacterium leprae no se puede hacer. ¿Por qué? Porque todavía no se ha desarrollado un medio de cultivo adecuado para ellos. Se pueden inocular en animalitos de laboratorio, eso sí. Se puede hacer la prueba cutánea de la lepromina y también se le puede sacar al paciente sangre y buscarle anticuerpos. Es decir, si esas proteínas que están en la parte externa del Mycobacterium funcionan como antígenos, el organismo de la persona infectada genera anticuerpos. Entonces nosotros le dosamos en el suero sanguíneo anticuerpos. Bueno, eso es lo que se puede hacer hasta ahora a nivel de laboratorio. Porque no se, repito, el Mycobacterium leprae hasta ahora no se ha podido cultivar. Después hay un tratamiento que dan los médicos, vía oral, la dapsona, y acompañada simultáneamente por la rifampicina. Y también se le puede administrar clofazimina. También hay unos aceites de ginocardia se llaman, que se usan para la piel. En todos los congresos internacionales siempre se hacen consultas, surgen tratamientos y se ha logrado mejora en el tratamiento de la lepra a partir de los años 80, porque se empezó a tratar a los pacientes no solo con una droga de las que yo mencioné, sino varias de ellas asociadas, y se lograron muy buenos resultados. Hasta tantos aparezca el cultivo no se puede hacer otra cosa. ¿Qué podemos hacer para prevenir nosotros que no estamos enfermos de lepra? Bueno, la prevención consiste en evitar el contacto físico y cercano y prolongado con personas que padezcan esta enfermedad y que no hayan sido sometidas a tratamiento, porque una vez que inician el tratamiento ya no eliminan más bacilos y no hay ningún problema. Los enfermos deben ser agentes infecciosos, deben ser agentes, los enfermos dejan de ser, los enfermos dejan de ser agentes infecciosos tras un tratamiento con medicamentos a largo plazo, ¿no? O sea que no son infecciosos toda la vida. Una vez que han sido sometidos a tratamiento este tratamiento múltiple con varios medicamentos de forma simultánea, ya no contagian más. Bueno, entonces chicos, en esta clase yo les he dado generalidades sobre la familia Mycobacterium, ¿no? Sobre el género Mycobacterium. Y también, además de generalidades del género Mycobacterium, hemos conversado sobre el Mycobacterium leprae. La próxima clase
me voy a explayar exclusivamente me voy a explayar sobre el Mycobacterium tuberculosis. Es una enfermedad, lamentablemente, que por problemas de mala alimentación, etcétera, etcétera, está recrudeciendo y están aumentando muchísimo las estadísticas. Bueno, por suerte, repito, de lepra en Argentina hay un muy bajo porcentaje y se tratan en el hospital Baldomero Sommer. Bueno, será hasta la próxima.